Buenos días, mi nombre es Margarita Valencia y mi oficio aquí es presentar a Catalina Holguín, que va a participar en el Foro de Innovación Editorial de la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana. La sesión está siendo grabada y se va a subir a YouTube. Los patrocinadores son Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Skilo y Zebralution. Al final de la sesión va a haber una sesión de 10 minutos de preguntas que harán directamente. Ustedes levantan la mano con el muñequito que les permite Zoom y Catalina responde. Yo les doy la palabra y hablan directamente con Catalina. Em, También al final de la sesión van a pasar una encuesta de opinión que ustedes deben responder. Without further ado. Catalina Holguín estudió literatura inglesa en McGill University, en Canadá. Trabajó durante 5 años en la Biblioteca Nacional de Colombia como editora de la Biblioteca Digital y desde 2014 se desempeña como directora y socia fundadora de Máquina Editorial, una empresa especializada en la producción y distribución de publicaciones digitales. Su producto más importante es Makemake, www.makemake.com, una plataforma de lectura para colegios y bibliotecas. Es profesora e investigadora de la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caricuervo y escritora de la novela La Memoria de las Piedras, publicada por Random House a finales de 2024. El tema de la conferencia que dictará es la lectura más allá del libro, de la frontera y de la tradición. No sé si Catalina quiere que yo diga algo sobre Makemake o arranca. Si quiere, diga alguito Vale. y entramos en materia. Bueno, Makemake, entre otras, Makemake es una plataforma de lectura digital creada en Colombia que distribuye hoy, cerca de 2.500 títulos para niños y adolescentes provenientes de 80 editoriales de América Latina, España y Estados Unidos. Está diseñada específicamente para atender el mercado institucional, o sea, no funciona persona a persona, sino que trabaja con colegios y bibliotecas y tiene 9 años de experiencia en el mercado. Sus principales mercados son Colombia y Estados Unidos, aunque también tiene algunos clientes en México, Guatemala, Perú y Venezuela. Y ahora sí le doy paso a Catalina. Bueno, pues Margarita, muchas gracias por acompañarme en la presentación. Margarita es también editora colombiana y colega y amiga. Bueno, como les decía Margarita y como dice aquí este nombre, este letrero, mi nombre es Catalina Holguín, soy la directora y fundadora de Makemake y voy a proyectarles pantalla y contarles no tanto qué es, bueno, un poco qué es Makemake, pero sobre todo quizás cómo hemos logrado efectivamente llevar la lectura más allá de los lugares, digamos, tradicionales del libro. Voy a empezar a compartirles pantalla para acompañar lo que digo. En todo caso, bueno. Makemake, acá ven un poquito como unos pantallazos, como les decía Margarita, es una biblioteca digital especialmente diseñada para colegios y bibliotecas y nos especializamos en distribuir libros para niños y adolescentes. Tiene un fuerte componente gráfico la mayoría de los libros, aunque también obviamente hay novelas y poesía. Y es una
plataforma, es una biblioteca digital que está basada en la web, aunque también tiene aplicaciones móviles. Cuando digo de biblioteca digital, básicamente es una pequeñísima aclaración solo por si acaso, es que quien ingresa a esa biblioteca con el usuario y contraseña provisto por la institución que suscribe el servicio, o sea, el servicio lo suscribe una biblioteca o un colegio, quien a su vez le da la clave o el acceso a sus usuarios o estudiantes. Dicho estudiante o usuario de biblioteca puede hacer clic en cualquiera de esas portadas del libro y de hecho leer el libro. Eso es lo que significa una biblioteca digital. O sea, no es un catálogo propiamente, es un servicio de lectura. Ahora, ¿qué es lo que hace especial y, digamos, innovadora a Makemake? Pienso que Makemake es, yo definiría Makemake como la suma de un software de distribución, una colección de libros bien elegidos, una colección bien curada de libros de diversas editoriales y un conjunto de estrategias de apoyo a mediadores siendo profes, promotores de lectura, bibliotecarias, padres, madres de familia. Eso es lo que encierra la palabra mediadores. La suma virtuosa de todos esos elementos fue lo que nos hizo acreedores a un premio muy importante y muy emocionante el año pasado que otorga la Feria del Libro de Boloña, que, como ustedes saben, se especializa en libro infantil, y en la categoría Cross Media, que es como su categoría digital, ganamos el premio a la mejor experiencia de lectura. Estábamos compitiendo con otros 100 proyectos de todo el mundo. Y ganó Makemake. Y en el veredicto de los jurados, lo que ellos apreciaron, pues es justamente creo que lo que vamos a ver y detallar a lo largo de esta pequeña presentación. Es una biblioteca digital que destaca por su simplicidad y su fácil acceso, ofreciendo una extensa colección de historias meticulosamente producidas y diseñadas a la perfección. La plataforma destaca por combinar accesibilidad, experiencia de usuario y contenido de alta calidad, convirtiéndola en un espacio versátil y atractivo para los lectores. Ahora, ¿qué es lo que nos hace únicos? O sea, ¿por qué la suma de esas tres cosas es especial, es única y aporta en últimas a la lectura, ¿cierto? Lo primero, la tecnología, que digamos es nuestro vehículo principal. Eh, una cosa importante de Makemake es que el software lo hacemos nosotros. El control sobre todas las operaciones del software y la realización gráfica está en nuestras manos. Lo aclaro simplemente porque hay empresas de esta naturaleza o plataformas o propuestas de lectura donde no necesariamente ese es el caso. Y bueno, en nuestro caso particular, eso nos ha permitido no solo tener una plataforma muy pulida en términos visuales y de funcionalidad, sino también desarrollar servicios que se adapten rápidamente y exitosamente a ese mercado que estamos apuntando, que son colegios y bibliotecas, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, que es nuestro segundo principal mercado, y como les decía Margarita, algunos clientes en México, en Guatemala, en Perú, en Venezuela. Y por cierto, hago el paréntesis, pequeño paréntesis, para los mexicanos y los que van a visitar la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos a estar presentes con un stand allá en la feria. De hecho, todos los años, Makemake, yo asisto a la feria. Este año vamos a tener un standcito para tener un poco más de visibilidad. Así que si andan por allá y quieren que nos veamos, al final les compartiré mi contacto. No solo estamos buscando editoriales que se acoplen al, digamos, al
estilo de literatura que distribuimos, sino también quizás partners comerciales. Entonces, bueno, cerrado el paréntesis, el software. Como les decía, Makemake es una plataforma basada en la web, así como Netflix, que uno entra en la web, pero también tenemos apps móviles que desarrollamos hace un par de años para computadores, pero también para teléfonos y tabletas. Y eso, digamos, básicamente permite que hoy en día los libros se puedan descargar de una manera segura para las editoriales, pero fácil y sencilla para los usuarios. Eh, Luego hay servicios que son lo que yo llamo más técnicos o invisibles, que son invisibles, y tienen que ver con las maneras como nos conectamos por medio de sistemas de autenticación a el software de colegios y bibliotecas. Y eso es algo, digamos, que es muy propio de un negocio orientado o con una vocación institucional. Entonces ahí hay como una infraestructura, digamos, tecnológica que lo soporta. Eh, una tecnología que yo llamaría la más carismática, y se trata de la cajita de Makemake. La cajita de Makemake es un servicio que desarrollamos nosotros y nos permite llevar nuestra biblioteca digital a zonas sin internet. Más adelante voy a ahondar más y van a entender qué es la cajita y quizás entender por qué consideramos que es carismática. La parte carismática ha sido muy popular, muy popular. Bueno, lo segundo, por supuesto, son las colecciones, los libros. Uno no puede tener o pretender tener una plataforma de lectura sin estar completamente comprometido con la calidad y la selección de los libros. Eh, Como les decía antes, Makemake, digamos, está orientada a público infantil y juvenil, más adolescente. Eh, y en ese sentido, tenemos diversos tipos de libros, principalmente de ficción o narrativos, también informativos, eh, y diversos géneros. Hay libros de cómic, hay novela gráfica, hay libro álbum, hay cuento ilustrado, hay novela, hay poesía, hay teatro, eh, hay libros interactivos que son producidos por nosotros y son bastante particulares y muy propios del entorno digital, muchos de ellos producidos en coedición con otras editoriales, digamos que tradicionalmente hace sus libros impresos, como por ejemplo Sitcli, que es mexicana y deben conocer, Pequeño Editor de Argentina, Yamiqué, también de Argentina, Cataplum de Colombia. Nosotros mismos producimos algunos otros de esos libros. Y esos son los interactivos. Eh, También tenemos libros que provienen de editoriales de gran trayectoria, como Zigzag de Chile, el Fondo de Cultura de México, por supuesto, Vista Higher Learning, que es norteamericana y es como el Santillana, como Santillana puesto en Estados Unidos, más o menos, para que lo entiendan un poco más. Juventud de España, Ecaré, tanto los ecarés de Chile como los que están entre Venezuela y España. Son editoriales de gran trayectoria en el mundo de la edición infantil y juvenil, con fondos de muchísima calidad, tanto los textos como las imágenes. Pero eso no significa que no haya editoriales más pequeñas, emergentes, con las que también trabajamos. Una que me encanta, y viendo que hay tantos peruanos, y me alegra haberla señalado, es Purik Cartonera. Es una editorial pequeñitita, eh, que produce libros cartoneros, o sea, casi que hechos a mano, que se distribuyen en pequeños mercados, se me fue el nombre del lugar del Perú donde esto ocurre. Son libros bilingües que cuentan pequeñas historias de la tradición quechua. Tenemos Estudio Mafia de Argentina, una editorial principalmente gráfica que hace sus libros
en este estilo que se llama risografía, o sea, son libros, de hecho, que su condición física original es muy bella, muy particular, pero también sirven en digital y tienen una apuesta, digamos, gráfica muy joven y, digamos, actual. Y otra, para destacar, hay muchas, como les digo, tenemos 80 editoriales diferentes hasta el momento. Una que me gusta mucho, emergente, colombiana, ya tiene por ahí unos 15 libros, se llama Monigote. Han hecho un trabajo muy interesante, digamos, publicando autores indígenas, cuentos indígenas, también de la tradición campesina, y ahí pues el más destacado es un par de libros de Jorge Velosa, que es una estrella de la música colombiana, pero resulta que también tremendo escritor. Bueno, y como tenemos tanto énfasis en el libro gráfico y cómic, tenemos, por ejemplo, una editorial argentina que se llama Cómics de Gris, Rey Naranjo en Colombia, que muy famosamente ha hecho unas novelas gráficas, biográficas, una de Rulfo, una de García Márquez, una de Borges y la otra de otro grandísimo autor que se me está olvidando en este momento, Bangui Mahmoud, que están entre Francia y Argentina, y libros del Zorro Rojo, también digamos que quizás conozcan, que son libros con una calidad gráfica bastante especial. Eh, Esto ha sido un trabajo de 10 años, de ir poco a poco, de ir conversando con las editoriales y también mostrarles que Makemake no es un obvio que su canal es el software y la tecnología y el Internet, pero el proyecto es de lectura. Y por eso esta parte, la comunidad que llamamos una comunidad viva de lectura, es quizás lo más importante. Por un lado, hacemos comunicación, le puse aquí multicanal, porque pues si las redes sociales están ahí, qué bueno poner cositas en Facebook o en Instagram, pero francamente ese no es nuestro canal principal de comunicación. Hacemos, hacemos actividades en ferias y colegios, hacemos visitas y actividades de promoción de lectura, pero también boletines por medio de correos muy juiciosos, quincenales. Eh, Tenemos un grupo de WhatsApp para, digamos, más los superusuarios. Y en ese grupo nosotros quizás compartimos algunas noticias o novedades, pero también entre los usuarios se comunican y piden muchas recomendaciones de libros. Eh, y por supuesto materiales de divulgación impresa para que los profes y los bibliotecarios puedan vestir sus salones y sus bibliotecas con información de Makemake y hacer visible el servicio y que se use, ¿no? Adicionalmente, llevamos 5 años de programación cultural ininterrumpida por medio de YouTube con autores, ilustradores y expertos. La gran mayoría de esos eventos son abiertos al público, eh, entre 1 y 2 eventos mensuales. Tenemos siempre con autores de diferentes editoriales, de diferentes países, que representen también diferentes géneros de escritura. La agenda, lo que llamamos Makemake en vivo, nos permite dar a conocer distintas editoriales, tipos de libros, hacer enfoques en temas. Y esos temas, digamos, que tratamos mes a mes, también orientan mucho la manera como se presentan los libros en la plataforma, aquellos libros que seleccionamos en lo que llamamos un plan de lectura, las guías de lectura para mediadores que se producen para los libros. Las editoriales, algunas también tienen guías de lectura que a los profes les resultan bastante útiles. En este momento ya hay más de 400 guías de lectura descargables asociadas a igual número de libros. Y adicionalmente, si bien Makemake, como toda plataforma digital, lleva estadísticas y cuenta cosas, eso está muy bien, a mí me parece importante ir más allá de los
datos, de la estadística, y por eso tenemos periódicamente hacemos encuestas de servicio, investigaciones con entrevistas a usuarios, ya hemos hecho por lo menos 3 diferentes, focus groups, y procuramos mantener un diálogo nutrido con las personas, con nuestros lectores, para entender más allá del dato y de la estadística, cómo es que se lee, cómo es que se usa Makemake y aprender de esos profes, aprender de esos bibliotecarios, porque eso es lo que retroalimenta en últimas la comunidad. Y gracias a esas conversaciones hemos aprendido cómo se usa la plataforma en los salones, cómo la están usando en las bibliotecas. Hemos también hecho modificaciones a la plataforma misma, cambiado cosas del menú, de los botones, de la manera como, de hecho, producíamos los libros interactivos. Por poner un ejemplo, nuestros libros interactivos tienen lectura en voz alta. Los primeritos que produjimos, la lectura en voz alta y la música se activan por defecto, pero luego unos promotores de lectura nos hicieron caer en cuenta que cuando ellos están mostrando el libro en una pantalla en la biblioteca, les gusta usar su voz. Y en ese contexto específico, la lectura en voz alta es un estorbo. A raíz de ese comentario, de ahí en más, todos los libros empezaron a editar con un botón, con 2 botones, que permiten controlar tanto la música como la lectura en voz alta y apagarlas y prenderlas según uno quiera. Entonces, eso es el tipo de cosas que son muy valiosas e importantes de ese diálogo y retroalimentación. ¿Qué me dicen las estadísticas a mí? Que los libros interactivos son los más populares de Makemake, de lejos. Pero ¿qué me dice el diálogo con la comunidad? Que quizás era bueno tener la opción de que no se leyera en voz alta si uno no quería. Entonces, y dado que somos nosotros quienes producimos en buena medida esos libros interactivos, y somos nosotros quienes controlamos el software, de esa manera hemos podido mantener un servicio, digamos, muy pulido, pienso yo. Esto es como se ve esa comunidad en los salones, en escenarios, en ferias de libro, en salas de computadores, en los hogares, en clubes de lectura virtuales. Este es el rostro de esa comunidad. Pero esta charla se llama La lectura más allá. Entonces yo les digo, entonces como más allá de qué, o por qué la lectura más allá. Resulta que en el proceso, digamos, de trabajar y de ir evolucionando con Makemake y conociendo mejor los lectores con quienes trabajamos y la comunidad a quienes atendemos, hemos visto ciertas cosas que hoy quisiera compartirles. No significa que los libros de papel no vayan también siempre más allá y que un libro impreso esté limitado de alguna manera, para nada. Sino que dentro del riquísimo universo del libro impreso y los misteriosos caminos que toma un libro impreso para llegar a sus lectores, Makemake lo que pretende ser es un camino más que se traza sobre, me devuelvo a esta, sobre las redes de Internet que cada vez se extienden más, sobre los dispositivos, que ya todo el mundo tiene uno dentro del bolsillo, sobre los computadores, cuya existencia ni siquiera es que se cuestione en el aula, se exige en el aula. Entonces, Makemake realmente nace con el ánimo de contestar a la pregunta de ¿y ahora qué vamos a hacer con esos computadores en el aula y en la biblioteca? Makemake es una respuesta de las muchas que hay. Es una respuesta desde la literatura y desde la lectura, básicamente porque esa es mi formación, me gustan los libros y la lectura. Y el tiempo me ha mostrado que es importante no solo hacerse esa pregunta, sino buscar respuestas y respuestas que surjan desde nuestros contextos. En nuestro caso, desde Colombia, o que haya muchas cosas que compartamos con otros países
vecinos de América Latina, algunas no, pero muchas sí. Y que esa tecnología y digamos, y esas respuestas nazcan en Colombia y en América Latina es importante, porque el Internet, digamos que tiende a, a darle mucho espacio y poder a actores quizás más poderosos en los países desde donde siempre nos llega la información cultural, que usualmente es España o Estados Unidos. Eh, pero el Internet circula en todas las direcciones, de manera que la posibilidad de usarlo también para ponerlo a circular información y cultura en otras direcciones es lo que yo he querido hacer con Makemake. Y ahora sí, los mapas. ¿Por qué? Porque una de las cosas en que, digamos, de esa lectura más allá, ¿cierto? Va más allá como de las rutas geográficas convencionales, porque Makemake ha empezado a circular información cultural en un sentido sur-norte, eh, desde hace 6 años que empezamos a trabajar fuertemente con colegios y bibliotecas norteamericanos, pero también adentro de un país como Colombia, que es tan centralizado. De hecho, Bogotá, la capital, está en el ombligo de ese mapa que ven ahí. Eh, Makemake, digamos, funciona bastante y funciona muy bien por fuera de Bogotá, en zonas por fuera, de hecho, de las ciudades capitales en general. Eh, y tiene como otras rutas de circulación. Entonces, bueno, entonces el primer más allá o la primera frontera, digamos, como que atraviesa Makemake es de América Latina a Estados Unidos. Por cada, ya aquí en adelante voy a presentarles como pequeñitos videos que hacen visible, quizás así menos abstracto, lo que les estoy tratando de transmitir. Acá tenemos a Patricia Morán de la Biblioteca de Oakland, en California, de un video tutorial grabado para su audiencia. Hola, somos Patti y Afe de la Biblioteca Pública de Oakland. Queremos compartirles un nuevo servicio para lectores y prelectores de 3 años en adelante. Se trata de Makemake. Bueno, pero como les decía, no, Makemake también va más allá de las ciudades capitales, en nuestro caso Bogotá, eh, donde, también, donde también se lee con Makemake, pero este video en particular que me lo compartieron de la Fundación AKIT, que trabaja desde hace varios años apoyando a un colegio público en Villanueva, Casanare, un colegio con 8 sedes. Sé que alguien del público está en Villanueva, es de Villanueva, está presente. Y para quienes no conocen Colombia, el Casanare está más cerca a la frontera con Venezuela, es una zona llanera, muy rural. El internet es intermitente. Aquí tienen el acceso a Makemake en línea, aunque también tienen la cajita, que ahorita les voy a hablar. Y este es un testimonio que a mí me parece encantador y creo que representa todo lo que puede significar un servicio de esta naturaleza cuando llega a los hogares. Acá está la mamá. Buenos días, mi nombre es Alejandra Piñeros, mamita de Itana Giraldo, del grado primero, de la institución educativa San Agustín, sede Puerto Rosales. Agradecidos totalmente con Makemake porque es una biblioteca virtual en la cual nos ha permitido enseñarle muchas cosas a la niña, estar en familia, leer algunos cuenticos que ya no teníamos y que yo los leí, y eso hace de que ella se prepare para una mejor educación cuando esté grande. Muchas gracias aquí por presentarnos ese servicio. Gracias. Bueno. Días. Esta es otra escena. Esta es una escena en una biblioteca en Bogotá, una biblioteca pública pequeñita, como pueden ver el contexto. Y es una sesión grabada por un promotor de lectura BiblioRed, que es la red de bibliotecas de Bogotá, y lo que está pasando ahí es
esta niña está manipulando el mouse. Previamente, el promotor de lectura les ha mostrado cómo ingresar a Makemake y luego los chicos han elegido el libro. Acá lo que están leyendo es un libro interactivo. Que así como en Makemake circulan libros, álbum y novelas y se leen, por supuesto, y simplemente es el libro y el texto, también hay estos libros un poco más allá del formato tradicional del libro, en los que estamos jugando y experimentando nosotros mismos en qué puede significar, qué puede ser esa lectura en una pantalla. El texto sigue siendo importante, la palabra escrita, la narración. No son videos, los libros interactivos, son libros. Y aquí están los chicos leyendo uno de esos. Rácano, el acumulador. Me convertí en criptozoólogo hace 2 años, cuando pasaba gran parte del tiempo buscando respuestas a los enigmas de la vida. Me concentraba en explicar por qué las cosas desaparecen cuando más las necesitas. Apaga la luz. Tú le puedes apagar la luz. Le quitan las cosas. La borradora, la regla. Bueno, ahí creo que lo que más me gusta de este video es este niño con las manos en la boca. Bueno, es un libro interactivo, un ejemplo de muchos de los que hay. Luego, como les decía antes, y aquí es donde cobra sentido el tema del software y el tema de hacer software y producir tecnología desde los contextos locales para poder responder a problemas y dar soluciones locales. Esta es la cajita, este es un video de un proyecto que se llama Leo Viajero, que se hizo en Sopó, Cundinamarca. Eso es como a 1 hora y media de Bogotá, en una zona rural, con vocación lechera, por cierto. Y este video es hecho por Luz Dari Avellaneda, que en ese momento era bibliotecaria de Sopó, y hizo este proyecto en la pandemia, por eso todo el mundo tiene tapabocas. Y se trataba de llevar Makemake, la cajita de Makemake. Acá se las muestro físicamente. La cajita es un microservidor portátil que contiene la biblioteca digital de Makemake y sus libros. Ella misma genera una red local Wi-Fi a la cual se conectan computadores y teléfonos y permite acceder a la colección digital de Makemake sin que haya internet. Esta cajita la hemos, hay por muchos lugares de Colombia, en bibliotecas rurales, un proyecto de bibliotecas rurales itinerantes de la Biblioteca Nacional. El departamento de Cundinamarca compró para todas sus bibliotecas públicas y luego en otras de las bibliotecas con las que trabajamos entregamos como complemento a la colección digital de Makemake esta cajita para que puedan hacer servicios de extensión con maletas viajeras, que es una práctica ampliamente usada, al menos en las bibliotecas acá en Colombia, y ampliar la colección. En esta cajita pueden caber hasta 800 libros. Y pues, una cosa muy importante es que la manera como se despliegan los libros no es solamente amigable al lector, sino segura para los libros. No es una USB llena de PDFs, obviamente. Entonces aquí va el videito. ¡Tío, no! Volvió a gritar. Dice mi madre que me prestes una sartén. Espera, estoy poniéndome los calzones. Ahora, con la explicación cuidadosa y detallada, el equipo bibliotecario instruye la correcta manipulación del dispositivo móvil que contiene 120 libros digitales,
con el acceso a la biblioteca digital sin conexión a Internet, con la posibilidad de interactuar a través del computador portátil facilitado por la red de bibliotecas públicas del municipio de Sopó y haciendo la explicación desde los celulares móviles con los cuales cuenta cada familia. Es el momento en donde los bibliotecarios no solo tienen la oportunidad de promover la lectura, sino adicionalmente hacer procesos de alfabetización digital, acercar las nuevas tecnologías y enamorar las familias rurales hacia la lectura en novedosos formatos que se encontraban lejanos. Bueno, esta es la cajita en acción. Ahí volver a recalcar una cosa que dice Luz Dari que creo que es fundamental de Makemake, y es que además de la lectura, ayuda en procesos de formación de TIC, que no es para nada menor, dado que los computadores y el Internet atraviesan cada vez más no solo procesos educativos, sino también laborales. ¿Sí o no? Por último, este es el último testimonio. Este video fue grabado en la institución educativa La Victoria con un grupo de niños de tercero, cuarto y quinto del programa Barranquilla es Leer, de la Secretaría de Educación de la Alcaldía, y es un programa liderado por la Fundación Círculo Abierto. La persona que vamos a escuchar es Vicky García, directora de la fundación, y lo que ella cuenta ahí, y yo diría que este video representa no solo más allá del salón de clase, sino creo que más allá de la pandemia, o sea, el libro digital más allá de la pandemia o después de la pandemia, y también más allá de los, voy a decir, prejuicios o de las ideas preconcebidas de que el libro digital va a acabar con el libro impreso. Hecho ese preámbulo, me gustaría Mi nombre es Vicky García. Que escuchen a Vicky. Soy la directora general de Fundación Círculo Abierto. La fundación desde el 2013 tiene su programa Lectura Viva, con el que atiende a quienes hacen mediación de lectura, llámense maestras, maestros, agentes educativos, principalmente en Barranquilla, pero también en otras regionales del país. Makemake fue entonces para nosotros la posibilidad de llegar a más de 21.000 niñas y niños a lo largo de ese año tan difícil, con buenas lecturas, abrir conversaciones alrededor de estos libros y además democratizar el acceso a la lectura. Antes no existía, por más grande que fuera nuestra colección, la posibilidad de que ellos llevaran los libros a sus casas, y con Makemake toda la familia participaba, tanto en los clubes de lectura como en las actividades posteriores a esos clubes. Estaba siempre la familia ahí presente en esos encuentros sincrónicos. Vino la pospandemia y entonces el regreso a las aulas, la necesidad del encuentro físico y por supuesto toda la estrategia cambió. Se eliminaron los clubes de lectura virtuales por petición normalmente de las entidades que nos contratan, pero lo que permaneció y permanece hasta hoy es nuestro convenio con la Biblioteca Digital Makemake, porque aun cuando seguimos llevando los libros físicos, también aprendimos la importancia de que los libros pudieran permanecer con niñas y niños cuando se acababa la jornada escolar. Y por otro lado, también hemos notado cómo Makemake incentiva en ellas y ellos el deseo de acercarse a la biblioteca, de conocer ese libro también que han conocido en la biblioteca digital, conocerlo físicamente. Pues, es algo que nos sorprendió notar cómo Makemake también los acerca al libro físico. Bueno, como les decía ahí de ese testimonio de Vicky, que como les decía, arrancan ellos antes de la pandemia y luego continúan. Simplemente volver a resaltar el hecho de que una biblioteca digital, al no estar necesariamente atada al colegio, así digamos el servicio emane del colegio o de la biblioteca, permite que esos libros lleguen
a las casas de los niños, todos a la vez. Y lean también en familia, por ejemplo. Y luego, y eso que cuenta Vicky, lo hemos, digamos, escuchado en otros testimonios anecdóticos de otros bibliotecarios, la emoción que les causa a los niños ver la versión impresa del libro que vieron en digital es muy grande y les da mucha sorpresa. De manera que, de alguna manera, podríamos pensar que Makemake también es una forma de marketing de lectura. Y puede contribuir, lo sabemos por las anécdotas que cuenta Vicky y otras bibliotecarias y también por las encuestas que hemos hecho, puede contribuir y contribuye a incrementar la circulación de libros impresos, físicos en la biblioteca, contribuye a que se conozcan nuevos títulos y editoriales. Hay que decir que la mayoría de editoriales que trabajan en Makemake son independientes y ha contribuido incluso a impulsar compras institucionales y que se hagan ventas de un libro que se vio aquí en digital y se dio a conocer en otros contextos. Eso también lo sabemos, no es anecdótico, ocurrió hace 2 años con la actualización del currículo escolar por parte de supongo que se llama Secretaría de Educación de Chicago, donde varios de los libros que estaban en Makemake, cuya plataforma tuvo acceso el equipo que estaba eligiendo libros impresos, fueron y compraron tirajes, o sea, compraron una buena cantidad de ejemplares de libros que habían conocido en la plataforma. Entonces, todo eso es lo que puede pasar, no solo a nivel de la lectura, sino también pues, a nivel comercial y de difusión y de circulación del libro con un proyecto como Makemake. Como les decía al comienzo, vamos a estar en la FIL Guadalajara. Todos los años estoy yo allá, pero este año vamos a estar con un stand. Pueden mandarme un correo, ahí está mi correo, bien sea que representen una editorial y podamos evaluar los libros y si nos interesan, pues llegar a un acuerdo y si no, pues no. Pero también estamos en la búsqueda de alianzas comerciales, porque pueda ser que les interese algún otro tipo de relación con Makemake. Eso es todo. Ahora sí, ya puedo mirar comentarios o preguntas. Ya dejé de compartir, porque estaba mirando solo ese PowerPoint gigante en mi cara. Mientras Catalina mira los comentarios, por favor, los que quieran hacer preguntas. No tenemos aquí las cajitas, pero pues entonces en el chat. ¿Qué cajitas? ¿Esta cajita? ¿La de No. Makemake? Ah, ya estoy leyendo el chat, pero pues si quiere... Sí, lo que pasa es que yo no veo las caras de las personas ni los nombres, no estoy teniendo acceso a eso. Alguien alzó la mano y acá hay una pregunta de Hilda Jaramillo. En Q&A, muy bien, hágale pues. Dice Hilda, ¿el libro se hace con software que ustedes crearon? Pregunto porque me gustaría explicarle a estudiantes de diseño gráfico sobre qué herramientas trabajar. Qué gran pregunta, Hilda. Sí, los libros interactivos los hacemos, de hecho, en HTML, los programamos de cero y eso es lo que hace que los libros sean compatibles con todas las plataformas y muy ligeros. Y de hecho, tenemos como una metodología que usamos internamente para tal fin y que en otros contextos hemos compartido por medio de talleres en escenarios universitarios. Entonces, sí. Es más, en Makemake, curiosamente, ha empezado a moverse también en bibliotecas universitarias, no solo porque las universidades, al menos acá en Colombia, a veces tienen colegios o guarderías para los hijos de los profesores y alumnos, sino también para, efectivamente, para alumnos de programas de diseño gráfico. Entonces, sí. Hilda.
Esa era una de las preguntas. Las cajitas, pregunta Carmen Vieira, que cómo se adquiere la cajita, pues con nosotros. Entonces, ahí les mando mi correo. Lo que usualmente, lo que están comprando los usuarios con las cajitas, o sea, hay cajitas que alquilamos y hay cajitas que vendemos. Hay como las dos modalidades. Y lo que adquieren es el licenciamiento del software y el licenciamiento de los libros. Eso estoy viendo por acá. El trabajo de Vicky es maravilloso, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí les puse ¿cómo hacen la caradura de los libros informativos? ¿Qué es la caradura? Tapa. ¿Curaduría? ¿Será? No, la curaduría o las caradura. tapas, Catalina. Tapas. Sí, ¿cómo hacen las cubiertas? Ya, Pues, curaduría. Bueno, ahí hay dos preguntas. Bueno, lo primero es que Makemake todas las cubiertas son como del mismo tamaño y la misma orientación, porque pues así es el mundo del software, un poco neurótico, y en muchos casos a veces nos toca intervenir las tapas de los libros y para eso se habla con los editores, para que autoricen ese ajuste o esa modificación sobre la portada. Hay que decir que incluso si ustedes como editores están vendiendo libros de papel, pero esos libros de papel se venden por medio de Amazon o cualquier otra tienda, es muy importante pensar que una carátula de un libro no solo se mira en una librería física, sino también para efectos de promoción virtual y de venta en librería virtual, chiquititas. Y yo creo que eso es algo que es importante que los editores empiecen a entender, que las portadas tienen que verse bien en el mundo físico, pero también tienen que verse bien pequeñitas en el computador. Y eso es algo con lo que sufrimos y tratamos de comentarles a los editores, por ejemplo. La curaduría del libro informativo y en general, digamos que nos guiamos mucho por el trabajo y la trayectoria de las editoriales, también que los libros sean actuales y que los temas sean relevantes a la comunidad, porque por ejemplo hay editoriales con las que trabajamos norteamericanas, pero pues tienen muchos libros que tratan como de historia de los Estados Unidos y por ejemplo esos los dejamos disponibles para los clientes en Estados Unidos, pero no acá en Latinoamérica porque no es particularmente relevante. Eso. retos. Ay, Retos de Makemake en la actualidad. Retos y más retos. Sí, y se refiere específicamente a la dificultad de los libros infantiles. Ya. ¿Cuánto costaba? Creo que el libro es menos visible. Pues el libro infantil, bueno, no sé, a mí, como solo trato con libros de ese estilo, yo veo libros álbum debajo de cada piedra. Creo que un reto para la literatura, para la edición infantil y juvenil, sobre todo infantil, es como destacarse, porque realmente hay como una gran proliferación de libro álbum. Mientras que literatura juvenil o literatura para chicos como entre los 8 y 12 años no es tanta. Es muy difícil de escribir, es difícil de producir y hace falta, sí que hace falta buenos cuentos e historias para chicos en esa franja de edad. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Editorial El Naranjo, mexicana, que tiene un gran fondo para esas edades, por ejemplo, pero no es algo que uno vea así como de manera tan generalizada. Lo mismo el libro informativo en español, creo que todavía tiene mucho campo para crecer, tiene mucho espacio para crecer y hay tantas cosas propias de nuestro contexto local y regional por tratar en el libro informativo, que hay mucha tela para cortar. Para nosotros personalmente el reto, pues
Pues el reto obviamente es, digamos, primero fue salir de Colombia y en Estados Unidos, llegar a Estados Unidos ha sido, digamos, muy gratificante en ese sentido, pero es difícil, es un mercado, digamos, complejo, muy competitivo y pues lograr mantenernos allá y pues es un reto y es interesante, ¿no? Y obviamente los cambios de contexto político son difíciles y no ayudan, porque obviamente nosotros le vendemos a colegios y bibliotecas y tienden a ser instituciones que, pues que obviamente eh, se apoyan en buena medida o muchas de ellas de dineros públicos, de manera que ciertos tipos de discursos políticos a nosotros, pero pues a cualquiera en el sector editorial, pues quizás les hacen más difíciles la vida. Se nos acabó el tiempo, me temo muchísimo. Muchísimas gracias por asistir. Ya todos tienen los datos de Catalina, su correo. Ella también ha anotado los correos de ustedes, los que han mandado sus datos. Pueden revisitar la conferencia en el canal YouTube del foro. Y los patrocinadores del encuentro, les recuerdo, son Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Skilo y Zebralution. Hay una encuesta ahí que quisieran que ustedes respondieran y muchísimas gracias por su asistencia.